Luis, te mando un abrazo y muchas gracias. Abrazo grande, te sigo viendo y escuchando, por supuesto. Estamos arrancando este programa y de todo el material y de toda la información que hay, vamos a conversar, por supuesto, con el diputado Fernando Iglesias. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Con Diego Valenzuela, el intendente. Buenas noches. Había que elegir, el viejo oficio del editor, había que elegir entre todo el material y hubo tres cosas que con las que me gustaría arrancar para generar una charla aquí, sobre todo también con mis compañeras, con Débora Plager y con Silvina Martínez. El primero de los videos es prácticamente desde el punto de vista cronológico una de las últimas cosas que ocurrieron. Fíjese no solo lo que Maduro dice, sino fíjese la cara de Nicolás Maduro, si no está absolutamente desencajado, si no es un hombre que está cuestionando seriamente, se está cuestionando seriamente hacia dónde debería ir. Fíjese a este Maduro. Casi el 70% de los más de 1000 delincuentes detenidos en el país estaban drogados, estaban armados y han declarado que formaban parte de un plan de la ultraderecha del Grupo 20 de Venezuela y de la terrorista María Machado. ¿Qué dice usted, señor cobarde? Señor Guaidó, punto 2. Señor González Urrutia, señor cobarde, deme la cara, cobarde, dale la cara al pueblo. Un hombre absolutamente desencajado. ¿Quién puede creer que María Corina Machado o Edmundo González Urrutia son terroristas? ¿Quién lo puede creer solo en su mente afiebrada de no entender realmente lo que pasa y no comprender el comienzo de su ocaso en el poder? Este es el primer video y después quiero preguntarle a Valenzuela, obviamente a Fernando Iglesias. Fíjese, de todo lo que elegí este segundo video que me permite decir que María Corina Machado es de las dirigentes políticas más valientes que he visto desde que me dedico al análisis político. Fíjese lo que hizo cuando viene la policía a reprimir. Chicos, no estamos haciendo nada. Muchachos, vamos en paz, guardias nacionales. Esta lucha es por ustedes. Esta lucha es para sus hijos. Suelten las armas. Suelten las armas. Usted sabe. Es lo que estamos haciendo para unir a Venezuela, para salvar a Venezuela. Usted lo sabe. Ustedes lo saben. ¿Acaso tienen alimentos en sus casas? ¿Acaso tienen alimentos en los cuarteles? Les pregunto. ¿Están bien armados? ¿Están bien equipados? ¿Cómo están sus botas? ¿Cómo están de municiones? Por Dios, esta lucha es para salvar a Venezuela y lo necesitamos a ustedes. ¡Suelten las armas! Conmovedor, conmovedor humanamente, democráticamente, suelten las armas, les dice cara a cara a la policía. Yo en vez de María Corina Machado le llamaría María Coraje Machado. Realmente impresionante y da mucho tela para cortar. ¿Se quebrará ese ejército? ¿Se quebrará la parte inferior de la pirámide represiva, de la pirámide militar? Porque los generales son los que roban y los que son millonarios, pero hay una parte que empieza entre los capitanes para abajo en donde padecen de muchas maneras lo mismo que padece el pueblo venezolano. Y lo último también tiene que ver con la emoción de tratar de recuperar la libertad y la democracia. Nosotros los argentinos lo vivimos en el 83, esa lucha, esa alegría, esa esperanza de vivir en paz y en libertad. Este abuelo así lo manifiesta. Sí, es nieto. Es su nieto. ¿Y qué hace acá con su nieto? Bueno, defendiendo nuestra democracia, defendiendo los votos que pusimos en las urnas el domingo y que el gobierno quiere desconocer la voluntad del pueblo. Por eso estamos aquí. ¿Y qué significa haber venido con él? Haber venido con él por el futuro de él. Casi toda mi familia ya está fuera de Venezuela. Solamente prácticamente quedo yo. Y ha sido muy duro. Casi toda mi familia está fuera de Venezuela, dice este abuelo con su nieto. Recién en la producción hablábamos con Débora Plager
de esa impronta humana, de esa impronta vinculada a la defensa de la familia que le dio María Corina Machado a esta campaña. Me parece que tiene mucho impacto, Débora, ¿no? Sí, sí, el componente emocional, ¿no? Claro. Con el que logró conectar María Corina Machado con un amplísimo sector de los venezolanos, que creo que ha explicado algo inédito, que ella, que fue proscripta por el régimen, cuya designación de otra candidata tampoco fue aceptada por el régimen de Maduro y terminó delegando el poder y la candidatura presidencial. Hoy hablábamos con algunos venezolanos que nos decían, hace 3 meses nosotros no sabíamos ni de la existencia de González Urrutia. Sin embargo, ella logró trasladar los votos hacia una persona que era prácticamente desconocida para los venezolanos. A mí me interesó mucho ese video que pusiste del gran coraje de María Corina Machado enfrentando a los militares, diciéndoles, suelten las armas, venimos a defender a Venezuela. A mí me parece que hay que entender que la perpetuidad de Maduro en el poder está basada fundamentalmente en el poderío militar, porque claramente su dictadura está desgastada, pero el poderío militar la sostiene. Y hay que remontarse quizá al 2002-2003, cuando fue el golpe de Estado que después logra reponerse Chávez en el poder, y allí hace una gran limpieza dentro de las estructuras militares y pone allí a todos partidarios del régimen. Hoy la estructura militar, y hay que mirar el nombre de Vladimir Padrino López, además del de Diosdado Cabello, son todos, además de cómplices en los negocios y en las violaciones de los derechos humanos, son un sostén ideológico y partidario del régimen chavista. Entonces ahí me parece que hay que mirar una dificultad muy grande para poder quebrar o romper lo que Maduro intenta hacer, que es su perpetuidad en el poder. Y luego me parece muy interesante cuando le dice terrorista a María Corina Machado. A mí me hacía acordar un poco a lo que sucede, hablando también de sus amigos, ¿no? Iraníes, rusos, chinos, lo que hacían en Irán cuando lapidaban mujeres, ¿no? Sobre todo en las épocas de Mahmoud Ahmadinejad, que era llamarlas adúlteras, que era un eufemismo simplemente, no había adulterio ninguno, era un eufemismo para justificar la lapidación, el asesinato de esas mujeres. Bueno, acá llamar a María Corina Machado terrorista es un eufemismo, una excusa, o para meterla presa, que es lo que buscan, o para eliminarla. Y cuando digo eliminarla, todos sabemos que corre riesgo su vida, realmente la corre. Sin lugar a dudas. Diputado Fernando Iglesias, ¿qué puede ir acotando? Vamos a conversar casi todo el programa de esto, pero las primeras impresiones sobre esto que estamos viendo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Lo que veo es un agravamiento de la situación. Me parece que ya somos redundantes diciendo que todo el proceso estuvo viciado de una absoluta nulidad, inclusive antes del recuento, porque cuando dejas 8 millones de venezolanos afuera, en Argentina hay 220.000, podían votar 2.000, menos del 1%, así que imagínate, ¿no? Ya viciado de origen, digamos. Sí, ya eso lo vicia todo el proceso, con todo lo que había, la negativa a entregar las actas, los colectivos chavistas armados dando vueltas, intimidando a la gente para que no votara. Y ya el proceso estaba completamente viciado de nulidad hasta el momento de la votación y después vino el fraude, así que eso ya, lo que yo veo ahora es un agravamiento, porque está claro, lo dice muy bien Débora, el denominar terrorista a María Corina es un primer paso para facilitar la represión. Encarcelarla o buscar su ella. eliminación, ¿no? Está en riesgo su vida, realmente. Y lo otro con lo que coincido con vos es que lo voy a decir con plenas letras, esto es una dictadura militar. Esta dictadura no se sostiene sin el aparato militar. Y es plenamente una dictadura militar, como fue una dictadura militar repudiable la de Videla y la de Pinochet. Sí. Yo soy presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Mañana vamos a tener reunión a las 4 de la tarde y yo he citado a toda la comisión. Espero que todas las fuerzas democráticas del país estén ahí y que no haya gente que durante años y años puso como único tema el pasado y la dictadura militar, que no vengan ahí a repudiar a esta dictadura militar. A defensores de los derechos humanos, que todo el tiempo tienen la palabra derechos humanos en la boca, que vengan a repudiar las violaciones espantosas a los derechos humanos. Es un comicio que se ha desarrollado mientras en el helicoide se tortura. Así que me parece que la situación tiende a agravarse y hoy me parece insuficiente, me parece que es decisiva la posición de la comunidad internacional, pero en particular de dos países, de Brasil y de los Estados Unidos. Estados Unidos es garante
de Barbados, que era la garantía de que este proceso iba a ser democrático. Brasil está directamente ligado y no se explica Chávez sin el apoyo del PT brasilero. Hoy tuvimos declaraciones espantosas del PT brasilero reconociendo, una declaración muy dudosa de Lula, hablando de un proceso electoral normal y tranquilo, pero ahora parece que hubo una charla entre Biden y Lula donde han recompuesto un poco. Sí, y parece que por lo menos dijo muestren las actas. Bueno, que, es que parece una nimiedad, pero es lo mínimo, algo, pero ¿no? termino con esto, es lo mínimo eso, pero ya a esta altura del partido, van 48 horas. ¿Cuál es la explicación para que el gobierno no muestre las actas? No tiene nada para mostrar. No las tienen o las están falsificando. Entonces, me parece que ya es hora que Estados Unidos y Brasil dejen de dar vueltas y llamen, desconozcan claramente el proceso electoral, porque si no la escalada de violencia va a seguir. Es interesantísimo lo que planteo, dos cosas que después voy a desarrollar. Primero, el tema de si va a haber gente del kirchnerismo que va a repudiar esto mañana en diputados. La columna que voy a hacer más tarde tiene que ver con eso, las complicidades del kirchnerismo y del chavismo K. Cómo bajamos todo esto a ese país que querían los kirchneristas y que hoy están bancando o por lo menos mirando para otro lado. Y segundo, le quiero preguntar al diputado nacional José Luis Esper. Primero, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, la posición del gobierno nacional ha sido muy firme y muy dura en esto. Casi que Milei, corríjame si me equivoco, se ha convertido en la contracara de Maduro de tanto que se han dado mutuamente, ¿no? Sí, el gobierno del presidente Milei, nuestro presidente, ha liderado, yo diría, en la región por lo menos, en calificar esto no solo como un fraude, sino prácticamente es un mamarracho lo que han hecho desde el gobierno de Maduro. Esto es armar un Excel mostrando lo que querían mostrar, ¿no? A ver, estamos hablando de un verdadero narcotraficante, asesino, así que merece todo el repudio de toda la comunidad internacional, de todos los partidarios de la democracia, de la libertad, pero bueno, no se podía esperar otra cosa que no fuera del socialismo, ¿no? La violencia en la cual termina todo régimen socialista. La única manera de imponer el socialismo, el comunismo, es por la violencia. Si no, la libertad siempre triunfa. Ahora, fíjese, Esper, que Boric, ¿no? Hablando de posicionamientos ideológicos, que es lo que usted recién estaba mencionando, tuvo una posición firme respecto de la transparencia, la democracia y lo que es el autoritarismo. Se le ha generado problemas en su propio Internos, gabinete claro, con la porque integrante del Partido Comunista. las bases de muchos de los partidos de izquierda en el mundo están convalidando la dictadura de Maduro y los dirigentes están en un problema. Sí, se van a encontrar en un problema y con un problema creciente. Yo creo que al final, yo creo que Maduro va a terminar cayendo, va a quedar cada vez más aislado. Solamente va a terminar siendo bancado por algún país, manejado por algún chiflado, por algunos disparatados, como acá en Argentina puede llegar a ser el kirchnerismo, pero a la larga esto es absolutamente insostenible e inviable. ¿Usted es partidario, por ejemplo, de que haya algún tipo de negociación de los líderes del mundo con poder, digamos, quizá no institucional, pero para empezar a darle a Maduro garantías de impunidad con tal de que deje a los venezolanos libres? Es difícil la respuesta a la pregunta porque es muy delicado. A ver, Maduro es un genocida, es un asesino, narcotraficante, que merece lo peor, porque lo que ha hecho en Venezuela es una cosa absolutamente asesina. Por lo tanto, para mí es una encrucijada muy fuerte la pregunta, porque la verdad, por un lado no negociaría nada con un asesino así, pero por otro lado hay que liberar cuanto antes al pueblo venezolano de esa lacra que es Maduro. Es interesantísimo. Es una pregunta difícil. Es interesantísimo este debate. Vamos a fijar posición. Tengo una mirada sobre eso, pero incluso, perdón, hay dos vías respecto de esto. Uno son los crímenes que se pueden dirimir en el Tribunal Penal de La Haya. Ahí no hay mucho para hacer respecto de los alcances que tiene ese tribunal en el mundo. Y otros son los vinculados con el narco, por ejemplo, donde Estados Unidos tiene un rol relevante y sí podría jugar un papel respecto de, condonar
perdonarle o darle alguna impunidad a Maduro en esas cuestiones, ¿no? Es interesantísimo, es el debate que siempre ocurre cuando las dictaduras no se van y cuando los votos no alcanzan, pero el intendente Diego Valenzuela, ¿cómo ves esto? ¿De qué manera pensás que se puede resolver y qué deberían hacer cada uno, bueno, los venezolanos, los argentinos, los distintos sectores democráticos del mundo, Diego? Hoy a la tarde, Alfredo, recibía referentes de asociaciones venezolanas del conurbano, estuve ahí en Caseros con ellos, dándoles fuerza, respaldo y apoyo. Hay más de 50.000 venezolanos laburando en la provincia de Buenos Aires. 50.000. Todos con cultura del trabajo, van al frente, sí, son transparentes, realmente gente muy linda que merece que nosotros estemos al lado de ellos, todos los argentinos. Yo creo que hoy Maduro usurpa el poder. Hoy no tiene legitimidad social y política. Claro. Uno que ha participado, Alfredo, en elecciones. ¿Sabés que el principio básico es no solamente que la gente vote, sino que después se cuenten los votos de manera transparente, claro, con los fiscales de todos los partidos? El acta de escrutinio es la base de la transparencia del sistema electoral. Y si no las muestran es que mienten. Y creo que Maduro se mete en un callejón sin salida y la única respuesta a esto es presión social y presión internacional, y ahí creo que la posición de Brasil es clave, es la que puede desbalancear esto, ¿no? Sí, Diego, vos fíjate, recién decías el proceso electoral básico, mostrar las actas de escrutinio. Lo que pasa es que tenés, bueno, el Poder Ejecutivo, Maduro con los militares, tenés el Tribunal Superior de Justicia cooptado por el chavismo, la Asamblea chavista, tenés el Tribunal Electoral chavista, los que cuentan los votos, los que lo proclamaron presidente sin mostrar las actas. Entonces, la verdad hay que decirlo, qué democracia, qué votación, es un simulacro, si no hay ni siquiera división de poderes, lo más básico de cualquier república. Por eso digo presión internacional. Todos los que dicen que muestren las actas, mañana, pasado, tienen que decir, tema terminado, es una mentira esta elección. Totalmente de acuerdo. Ahora voy a fijar mi posición, pero quiero escuchar la de Silvina Martínez. Estoy de acuerdo con Diego. Basta de pedir las actas. ¿Qué actas ya pasaron? Que no las pueden mostrar las actas. Además, no hay acta. Es un Excel. Y la suma daba más de 100, además. Claro, si hubiera una diferencia menor, ya hubieran hecho la trapisonda posible. Claro. Evidentemente, ni eso pueden hacer porque debe haber sido aplastante el número. Bueno, todo indica, después lo vamos a ver, en lo que ha tuiteado el propio presidente Javier Milei, es una diferencia de 70-30 y por paliza. Pero Silvina, te escucho. Iba a ir en ese punto, ¿no? La hipocresía, porque estamos hablando del fraude en un proceso electoral cuando en realidad es esto, es una dictadura que se está apropiando del poder, que lo viene haciendo desde hace mucho tiempo y que se trata de, es como la historia del rey está desnudo, ¿no? Y todos le están diciendo que está desnudo. A ver, la realidad es que no ganó ninguna elección, pero me llama la atención, más allá de esa realidad que vive en su mundo paralelo en Venezuela, lo que pasa con los otros líderes que lo felicitan y hablan de un proceso transparente, de un proceso democrático en paz, cuando estamos viendo las amenazas, los ataques, los muertos, el fraude. Entonces, bueno, me parece que más allá de la ideología política, acá no estamos hablando de ideología, estamos hablando de respetar un proceso democrático o en realidad llamar a las cosas por su nombre. En Venezuela hay una dictadura, una persona que se queda en el poder sin ningún tipo de legitimación, y eso es lo que los países tienen que reconocer. Yo estaba pensando y un poco coincidiendo con Diego Valenzuela, a mí me parece que ya los líderes deben dejar de reclamar que muestren las actas, claro. Las actas no están. Creo que es otro el camino. Coincido con la presión internacional, pero Diego, Expert, Iglesias, yo creo que no alcanza la presión internacional frente a un energúmeno que está defendiendo su libertad, porque sabe que va preso, y preso de por vida, y eso que tiene una fortuna que ha robado y no la va a poder ni siquiera tocar a esa fortuna porque iría preso. Yo creo que acá lo importante es que la sociedad civil genere una actitud de resistencia civil pacífica. Estoy hablando de desobediencia civil, de rebelión civil. ¿Qué significa esto? No salir de las calles, turnarse para tener las calles siempre presente la gente, no pagar los impuestos, no tener ningún tipo de actividad, desobedecer al poder. Primer tema. Segundo tema, Costa Rica, con muy buena onda, con muy buena gestión democrática, como lo ha sido históricamente, le ofrece a María Corina Machado el asilo político. No, señor, ella ya ha dicho, me alegro, ha dicho, no quiero ningún asilo, yo me quedo en el país a pelear. El que se tiene que asilar es Nicolás Maduro, y creo que por ahí puede venir una solución. Decirle a estos kirchneristas chavistas de bajas calorías como Lula, por ejemplo, que le ordenen a Morín, que está ahí Celso Morín, su ex canciller,
que haga algún tipo de gestión para abrirle una pequeña puerta para que se vaya del país y para que le den un asilo, no sé, en Rusia, en China, en Cuba, en Nicaragua, donde le guste. Eso me parece que debería ser la propuesta de la sociedad civil. Desobediencia civil y tratar de generar una gestión de alguna figura importante para que le abra una pequeña puerta para que se vaya. Y eso yo creo que podría generar el triunfo, porque eso quebraría a las Fuerzas Armadas y los sectores, digamos, de la mitad para abajo se podrían sumar a los reclamos populares. ¿Le puedo poner un matiz? Sí, cómo no. Para abrirlo también a las opiniones de todos. No, que me parece que también es pedirle mucho a la ciudadanía, porque si yo no me equivoco, el último reporte que leí de estas 48 horas ya hablaban de una decena de muertos. 11 muertos, sí, 11. Entonces, también, ¿no? Lo pienso para los líderes como María Corina Machado, pedirle a la ciudadanía que resista en las calles, es también llevarlos a la muerte, a muchos de ellos, ¿no? Pero no queda mucha alternativa. Es duro. Bueno, eso, ¿qué decía, diputado? Yo pensaba es tristísimo, pero las dictaduras feroces como esta no se van solamente con el voto, aunque Biden diga, ay, qué señor malo. ¿A qué dictadura han sacado por los votos y por las vías democráticas? Por supuesto. Medio difícil. La otra era una extracción al estilo Noriega, ¿no? En los 80. Claro, lo que se hizo en Panamá. También era otra posibilidad, pero eso lo tiene que, no sé, Fernando es más experto en el tema, pero al estilo lo de Noriega debería ser una suerte de operativo montado por los propios Estados Unidos, y eso también, en el momento que está Estados Unidos. De transición y de debilidad de Biden. Claro. No sé cómo lo ves, Fernando. La guía muy fácil es de los países que han reconocido el triunfo de la dictadura. Es simple, ¿no? Es China, Rusia, Irán, Cuba, etc. Siria, sí. Básicamente son los BRICS y los aliados de los BRICS, con Brasil ahí oscilando peligrosamente, pero ahí claramente, si vos me pedís, uno acá es una de espías, es lo que uno se imagina. Pero yo creo que Maduro saldría corriendo. Yo creo que el problema que existe ahí es que hay una división, como vos decís, abajo, en el ejército, en las Fuerzas Armadas, no hay una situación indefinida donde ya se empiezan a ver primeros conatos de rebelión, negativas a reprimir, etcétera. Pero arriba... Bueno, perdóname, en el video que vimos de María Corina Machado, los policías retroceden frente a ella, una mujer desarmada que le grita, le dice, yo estoy a favor de ustedes, esto lo hago por los venezolanos, o ustedes cobran bien, o sus familias cobran bien. Y vos fíjate que la policía, con los escudos y con todo, que mirá, retroceden frente al avance de María Corina Machado, que avanza con sus palabras y su coraje nada más. Discúlpame, te interrumpo. No, pero yo me quería referir, sí, eso pasa abajo, pero después arriba hay una cúpula, y cuando digo una cúpula hay miles de tipos implicados en el narco, en los negocios, que deben estar diciéndole, vos Maduro no te vas de acá. Yo creo que Diosdado Cabello y los representantes de ellos le están diciendo, vos te quedás acá o te vas, pero te vas con un tiro en la cabeza. Entonces, no es tan simple, no es sacar a Maduro y se cae todo. Y el medio, la élite del ejército, ¿cómo va a reaccionar esto? ¿Va a permitir esto? Entonces, ahí es una situación muy, muy complicada, muy delicada, y yo creo que la única solución posible es, como vos decís, desde luego, la presión internacional es muy importante, no se sostiene si el pueblo venezolano abandona las calles. Por supuesto, tendrá que encontrar una vía intermedia en la cual mantengan la protesta sin exponerse tanto, porque también un nivel son las de 10 vidas. muertes Claro, en hay que 2 días decirle a esas madres que manden a sus hijos a las calles, ¿no? Igualmente, un detalle nada más de lo delicada de la situación. Para los líderes del mundo también que tienen poder, ¿no? Porque acá claramente Biden o el presidente de Estados Unidos en la transición, cuando haya elecciones en noviembre, Lula, cuanto más lo arrojan o lo acorralan a Maduro, más cerca lo ponen de Rusia, de China. También detrás ahí ya es otro el panorama, ¿no? Es Maduro y Putin, es Maduro y Xi, es Maduro e Irán. Es muy complejo. Es complejo también porque desde el punto de vista de la jurisdicción para los crímenes de este tipo es universal. En la Argentina hay un planteo judicial del Foro Argentino por la Democracia Regional. Exactamente. Que lleva adelante el Tomás Farini Dugan. Es el video número 2, el que queríamos mostrar precisamente. Un querido amigo que lo está denunciando, y la Corte Penal Internacional lo tiene denunciado desde hace mucho tiempo. Yo he trabajado justamente para eso. Así que la situación de ellos no es clara, y la única cosa que puede salvar a Maduro y a una parte de la élite es que logren
algún tipo de complicidad directa de Putin o de China o de Irán, pero tampoco es fácil, hay que poner la cara ahí también, ¿no? Por supuesto. Tenemos ahí el título de Clarín, es el video 2, de lo que está contando Fernando Iglesias. Piden a la justicia argentina la indagatoria de Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. Efectivamente, esto es una iniciativa del Foro Argentino por la Democracia en la Región, que tengo el honor de integrar también, y esta presentación es muy importante. ¿Me querías decir algo? Sí, lo que quería plantear es que el kirchnerismo es una especie de chavismo maduro de segunda categoría. Esto lo digo porque, cuidado, que el objetivo político y social del kirchnerismo es el mismo que el proceso de Chávez-Maduro, o sea, transformar a las sociedades en absolutamente miserables, para que en una primera etapa termine cada uno de los habitantes del país rogando por un plan, y si no funciona terminás como Maduro, con una dictadura militar. Por eso era muy importante terminar como terminó el 10 de diciembre del año pasado, con el kirchnerismo, y por lo tanto es muy importante lo que se avecina en el 25 y en el 27 en la provincia de Buenos Aires en particular, que es el último lugar donde el kirchnerismo está anidando, y el kirchnerismo es una cosa que tiene que quedar completamente afuera del mapa político de la Argentina, porque uno no puede tener un espacio político que busque de manera deliberada la miseria del pueblo argentino. Uno puede discutir con la coalición cívica, con el radicalismo, con Hacemos Coalición Federal, otros partidos de centro-izquierda o de centro, de todo. Pero el kirchnerismo es una versión muy escatológica de lo que es el pobrismo. Es chavismo de cuarta categoría o ensamblado en la salada, pero es miseria. Por eso yo le digo a los argentinos, menos mal que nos sacamos de encima esta lacra el 10 de diciembre del año pasado de la mano, no solo de otro presidente, sino de manos del liberalismo, que es el único camino que los países saben que hay que recorrer para ser prósperos y ricos. Es interesante, coincido, diputado Esper, con esa caracterización. De hecho, es el eje un poco de la columna editorial respecto de la complicidad del chavismo. Y tan es así que el objetivo de nombrar al general Milani al frente del ejército fue tratar de armar un ejército populista, un ejército chavista, kirchnerista, ponerle camiseta de Cristina a las Fuerzas Armadas, pero bueno, no lo lograron y fracasaron por suerte. Le quiero preguntar a Diego Valenzuela respecto de la provincia de Buenos Aires. Recién Expert acaba de plantearlo. El corazón del kirchnerismo está ahí y hay dos cosas, aprovecho que lo tengo los dos, que los dos están insertos en la provincia de Buenos Aires. Kicillof hasta ahora no ha dicho absolutamente nada y uno podría asociar a Kicillof ideológicamente a gran parte del pensamiento chavista. Y la gran noticia para mí, además de lo de Venezuela, el gran título de los diarios de mañana es obviamente la decisión que ha tomado YPF de llevar adelante toda la inversión, una inversión, si no me equivoco, la más grande de la historia, ahora me corregirá o no Esper, con Petronas, hacerlo en la provincia de Río Negro y no en la provincia de Buenos Aires, producto de un típico infantilismo, yo diría de un infantilismo primitivo de los 70 de Kicillof. Pero, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves el rol de Kicillof en esto? Bueno, era esperable, lamentablemente. Kicillof eligió mal. Eligió enfrentar a Milei ideológicamente en lugar de defender el trabajo de los bonaerenses. Como suponíamos, lamentablemente, la inversión de la planta esta de GNL se va a Río Negro, cuando estaba destinada claramente a Bahía Blanca. Este es un tremendo error, producto de la ambigüedad, de que Kicillof primero dijo que no al RIGI nacional por una ideología. Sí. Después dijo voy a hacer un RIGI propio. Después dijo, no, está vigente el RIGI nacional acá, sí, no es necesario. Entonces, toda esa ambigüedad, sabiendo que Kicillof le iba a poner palos en la rueda a esta inversión si terminaba yendo a Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Y bueno, en base a esto, a certezas, a números, a métricas, YPF decidió ir a Río Negro para dolor de los bonaerenses, porque vos fíjate, una inversión tan grande necesita certezas, necesita que no haya cambios abruptos en lo cambiario, en lo impositivo, que haya beneficios fiscales. Y bueno, Kicillof no lo pudo dar y los bonaerenses nos perdimos una inversión que nos hubiera dado un montón de laburo. Y esto va a ser un costo político muy grande para el gobernador. Yo lo va a tener que explicar. Felicitarlo a Kicillof por su coherencia. Dijeron que iban a combatir al capital desde 1945, otro episodio más. Diputado Esper.
Bueno, a ver, Kicillof, no nos olvidemos del prontuario que tiene Kicillof en materia económica, ¿no? Por juicios perdidos por haber estatizado mal YPF, estatizado mal aerolíneas, haber dibujado los números de actividad económica y alterando, por lo tanto, el cupón PBI, por haberle pagado además al Club de París, nos costó, cuando fue ministro de Economía de Cristina Kirchner, presidente, a los argentinos 40.000 millones de dólares, en juicios que vamos a tener que empezar a pagar a partir de los próximos años, seguramente. Nos costó estos 30.000 millones de dólares de no inversión en la provincia de Buenos Aires de parte de YPF Petrona, que puede llegar a ser 20.000 millones de dólares adicionales de flujo de exportaciones que Buenos Aires se pierde por culpa de Kicillof. Y además, Kicillof, no nos olvidemos también, que acaba de empujar en la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de ley que tiene media sanción hasta ahora en diputados para crear una empresa estatal bonaerense de emergencia de salud cuando tiene 150 ambulancias arrumbadas en el Hospital El Dique, en Ensenada, ambulancias que estaban destinadas para atender la emergencia de salud en la provincia de Buenos Aires. Yo le inicié un juicio penal a Kicillof por malversación de fondos y incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque tiene las ambulancias para darle la emergencia de salud a los bonaerenses y sin embargo él aumenta el gasto público del gobierno de la provincia. Además lo pretende aumentar. Exacto. Y además, José Luis, los municipios tenemos SAME. La verdad, claro, no es sensato que el gobierno provincial busque hacer algo que ya están haciendo los municipios, en todo caso, que es el SAME y el sistema de emergencia. Ahora, fíjese la torpeza, ¿no?, que Kicillof respecto de la inversión para la planta de licuefacción, que Río Negro obtuvo el apoyo de gobernadores de la Patagonia y de los sindicatos petroleros. Claro. O sea, la torpeza y la ceguera ideológica de Kicillof, que hasta los sindicatos del petróleo eligieron el camino de Río Negro en lugar de la provincia de Buenos Aires, que además ya tiene las instalaciones. En Río Negro primero van a hacer unos barcos, digamos. No, en Río Negro no hay puerto. Por eso, están yendo a hacer un puerto nuevo cuando en Ingeniero Guay, Bahía Blanca, claro, hay un puerto, pero no hay condiciones. Sí, además, bueno, los viejos trucos que hace el kirchnerismo respecto de destruir los climas de negocios, de combatir a los empresarios, de darle manija a los sindicalistas más radicalizados para que le hagan paro, le pongan palos en la rueda. Eso también es la gente lo evalúa a la hora de hacer las inversiones. Hay algo que recién hablábamos respecto de las Fuerzas Armadas, que me parece, las Fuerzas Armadas, por supuesto, venezolanas. Vamos a ver un video en donde dos capitanes, que ese es el lugar en donde está tratando de trabajar, de concientizar, de darle coraje y pedirle ayuda a los capitanes del ejército donde están trabajando. Claro, hay que aclarar, estos dos capitanes que vamos a escuchar están exiliados, ya fueron expulsados del ejército y están exiliados. Pero escuchen lo que dicen, creo que representa a una parte importante de esos sectores de medios para abajo de las Fuerzas Armadas venezolanas. Que la voluntad del pueblo soberano se manifestó y hay evidencia de ellos. La comunidad internacional lo respalda y debemos hacerla respetar. No hay duda de que tenemos un nuevo presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. 2. Es urgente y necesario que nosotros los militares seamos los llamados a dirimir el conflicto, pues es evidente que en Venezuela en este momento no existen poderes públicos independientes. Para sostener la gobernabilidad, sin duda, hay que tomar medidas constitucionales no convencionales e ir a una junta de transición temporal con una junta de gobierno cívico-militar encabezada por el líder civil que escogió el pueblo soberano. Es increíble, claro. Diputado. Pero están en el exilio. No, están en el exilio. Bueno, pero ese digo, es el problema. Es la camada, pero creo que es la camada, son sus compañeros de estudio, entraron juntos al ejército. Expresa un poco el pensamiento de ese sector que hay que ver si se anima. Pero digo, todo lo que han dicho es de sentido común, de respeto democrático y republicano, y sin embargo suena revolucionario. Reconocer a un presidente que ganó por paliza en las urnas. No sé, diputado, cómo lo ve experto. No, vuelvo sobre lo que decía al principio. Acá, más que fraude, el gobierno de Maduro armó un Excel y dijo, bueno, esta es la votación. Los comprobantes de cómo se votó nunca van a aparecer, así que toda persona con dos dedos de frente, con algo de amor por la patria venezolana, va a estar en contra de este disparate. Yo estuve ayer frente a la Embajada de Venezuela con Elisa Trota y otros
otras personas vinculadas al gobierno del presidente electo. Del presidente electo, Sí. Edmundo González, y toda la gente llorando. Había chicos, por ejemplo, con 27, 28 años que no saben lo que es la democracia en Venezuela. Lo único que conocen es al maldito de Chávez y luego Maduro. O sea, es mucha tristeza. Por lo tanto, yo no puedo creer que haya argentinos que duden de condenar de manera severa a lo que está pasando en Venezuela en este momento. Sí, y un detalle que une los dos temas que recién hablaba Esper y también Valenzuela, de las plantas de licuefacción, Kicillof, el petróleo, etcétera. El rol de Estados Unidos, del que tanta expectativa tenemos, después de la invasión rusa a Ucrania, hubo otra vez conversaciones con Venezuela justamente para buscar aprovisionamiento alternativo del petróleo, y ahí también hay intereses que hay que mirar. Claro, sin lugar a dudas. Diputado Iglesias, ¿qué repercusión ha encontrado en el Congreso, entre los legisladores, en la Comisión de Relaciones Exteriores? Hoy estaba viendo que estuvo haciendo un Zoom, ¿puede ser?, con políticos de distintos países de América Latina. Sí, eso fue una cosa que hicimos hoy a la mañana. Sí. La Unión Parlamentaria Internacional tiene un grupo latinoamericano, el GRULAC, y hubo una reunión digital, por supuesto, donde estuvo convocada por la presidenta de la comisión, que es la vicepresidenta de Uruguay, Beatriz Argimón, y donde estuvieron la presidenta de la Unión Parlamentaria Internacional, que es mexicana, la presidenta del Parlamento del Congreso mexicano, legisladores de Chile, de Uruguay, y se discutió un documento que va a salir. Y esto es una continuidad, esto lo ha habido. ¿Lograron un consenso pese a ver, por ejemplo, mexicanos no responden directamente a AMLO o a la ideología del oficialismo en México? Bueno, no eran del partido de AMLO, pero había también alguien de Morena, que es el partido oficialista, y no hubo solamente una moción de un diputado boliviano, claramente... Bolivia también está jugando, ¿no? Para Venezuela y para Irán, bolivariano, y para Irán. Que no dijo nada en contra, porque era tan grande el consenso de repudio que no se animó a hablar en contra, sino que hizo una objeción formal acerca del quórum y de cómo... tratando de parar el proceso, pero no lo logró. Y nada, nosotros hemos trabajado mucho también en la Comisión de Relaciones Exteriores. Hemos sacado... una cosa que es muy interesante es el proyecto Helicoide, que es un proyecto que armaron 21 torturados en el centro de torturas más grande de Latinoamérica, el famoso Helicoide, que está en Caracas. Claro, te llevan vendado, no sabes bien dónde estás y ves muy poquito. Ahora, 21 que habían sido liberados se juntaron y reconstruyeron, charlando entre ellos, se hicieron una imagen de cómo era el helicoide y crearon un sistema de realidad virtual con los famosos anteojeras en las cuales se puede entrar directamente en el helicoide y hay registraciones alucinantes, muy duro porque hay grabaciones de torturas reales. Bueno, esa es la realidad de la dictadura. Y eso lo hemos hecho, lo hemos puesto a disposición, lo han visto muchísimos diputados, muchísimos senadores. Hemos sistemáticamente monitoreado el proceso de elección y las irregularidades, las hemos denunciado. Hemos tenido una videoconferencia con María Corina Machado, una rápida historia. Nosotros hicimos la videoconferencia con María Corina Machado en la Comisión de Relaciones Exteriores. El equipo con el que coordinamos los horarios, a los 3 días estaban todos con pedido de captura. Y son los 6 asilados en la Embajada Argentina. Y ahora la dictadura que causó todo esto, que los persiguió, que los hizo refugiarse en la embajada, que no les dio los salvoconductos que la ley internacional les garantiza, porque no los dejaron salir, porque ellos no quisieron, ahora le pide la dictadura a la delegación argentina que los funcionarios argentinos vuelvan a la Argentina. ¿Qué hacen con los 6 asilados refugiados políticos? ¿Los dejan ahí? La verdad, es todo un despropósito, es todo un mamarracho enorme. Y ayer hemos tenido también un episodio muy preocupante donde han circulado alrededor de nuestra embajada personas armadas, encapuchadas. Yo supongo que saben los dictadores que entrar
que la embajada argentina es territorio argentino y entrar ahí bueno, es un hoy acto de secuestraron guerra. a Freddy Superlano, también un dirigente tremendo. opositor. El video es impactante, gritaba a la gente que filmaba con sus celulares, ¿no? Esto tienen las dictaduras hoy, que con los celulares uno ve en directo Tremendo. lo que sucede. Lo que se ve es un agravamiento de la situación. Seguro. Muy impresionante. Diputado Espert, ha habido una buena coordinación de los gobiernos democráticos de la región, digo, sacando los que son obviamente que están del lado del chavismo, del lado del socialismo del siglo XXI, del lado de la autocracia, del lado de la tortura y la dictadura. Hubo, me parece, una coordinación bastante interesante, Uruguay, Paraguay, bueno, varios de los países, ¿no? Sí, hubo mucha coordinación de parte de los países que como mínimo respetan, no sé, tienen alguna conciencia de lo que es un genocida del que no lo es, del que es un asesino del que no lo es. O sea, como mínimo, y me alegro mucho de haber asistido y estar asistiendo a lo que uno ve de muchos países, hay una línea que divide algo, el bien y el mal, ¿no? La vida, la miseria de la gente, la salud, ¿no? De la manera en la cual Maduro maneja a su país. Eso me parece una cosa muy sana que está ocurriendo en América Latina, y la verdad que felicito a todos los gobiernos que han estado de este lado, e insisto, un gobierno que ha encabezado esta movida ha sido el gobierno del presidente Javier Milei. Por eso creo que hay que darle la derecha y muy fuerte al presidente. De hecho, cuando entraba acá le encontré a Elisa Trota, la embajadora por la libertad de Venezuela. Ella me pidió un encarecido saludo y agradecimiento al presidente Milei por cómo él se ha jugado en favor de la Venezuela libre, luego de que Maduro ha publicado este Excel fraudulento sobre el resultado de las elecciones en Venezuela el domingo pasado. Muchísimas gracias. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 4787-4400 o al WhatsApp 11 6263 58.